Muchísimas gracias, Madeline. Madeline Leiniger es la teorista que nos habla acerca de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales. Y bien, con ustedes doy la bienvenida a las teoristas que nos hablan acerca del duelo disfuncional. Démosle la bienvenida a Georgine Walsh-Kills, Mary Lehrman-Burker y Margaret Hansworth, teoristas acerca del duelo disfuncional. Muchísimas gracias por la invitación y contentas de estar aquí hoy con ustedes. Así es, gracias por la invitación y esperamos que este espacio sea un rato agradable para compartirles todo acerca de nuestra teoría que trata del duelo disfuncional. Bueno, pues el placer es para cada uno de nosotros que ustedes nos estén acompañando en este espacio educativo. Y para entrar en materia, Georgine, Mary y Margaret, voy a parafrasear un pequeño párrafo acerca de la teoría del duelo disfuncional. Nos refieren que es la presencia de sentimientos generalizados relacionados con el pesar, que se ha observado que se produce periódicamente durante la vida de las personas con trastornos crónicos, sus cuidadores, familiares y las personas que han perdido a un ser querido. Y bien, Georgine, bienvenida a este espacio educativo del Área Andina. Cuéntanos un poco más de ti, cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria, dónde naciste, en qué te desempeñaste. Bienvenida, Georgine. Hola y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, yo nací en Neuburg, en Carolina del Norte. Me diplomé en enfermería en el Hospital Universitario de Enfermería en Durham, Carolina del Norte, en el año 1966. Y en el año 1977 me licencié en enfermería con la calificación de summa cum laude en la North Carolina Agricultural and Technical State University. Al inicio de mi carrera profesional trabajé en el entorno de la salud mental y psiquiátrica aguda y de la comunidad. En el año 1980 pasé a formar parte del cuerpo docente de la Facultad de Enfermería de la East Carolina University, en Greenville, Carolina del Norte. Impresionante, Georgie. Tengo entendido que el interés por los temas relacionados con la muerte, la parte de manejar un moribundo, la pena y la pérdida empezó aproximadamente en los años 60. Esto fue a causa de una lesión potencial como consecuencia de un accidente automovilístico. Cuéntanos, Georgie, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Así es, mi experiencia próxima de la muerte potenció mi concientización de la eficiente preparación de los profesionales sanitarios y de las personas en general para tratar con individuos que hacen frente a la muerte, y la ausencia general de conocimiento de las reacciones de pesar experimentadas en respuesta a situaciones de pérdida. A partir de esto, orienté mis primeros esfuerzos de investigación enfocado al estudio de ansiedad por la muerte entre personal de enfermería en casos de cuidados prolongados y la exploración de la resolución de la pena entre las enfermeras de hospitales para enfermos terminales. Además, en el año 1983 fundé un servicio para la comunidad, un grupo de apoyo quincenal para personas diagnosticadas de cáncer y sus respectivas parejas, en el que todavía continúo laborando. Increíble, Georgine. Y a lo largo de esas presentaciones, de esas conferencias, tengo entendido que en 1989 asistió a la presentación sobre el duelo disfuncional de Mary. Es allí donde se establece una conexión impresionante acerca del duelo disfuncional en madres con niños de discapacidad por mielomeningocele. Después de este congreso, Georgine, ¿te pusiste en contacto? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa comunicación directamente con Mary? Así fue, pues me puse en comunicación con ella para estudiar la posibilidad de realizar trabajos conjuntos de investigación
Tras estas conversaciones, programaron una reunión que incluyó a Mary y a Margaret, en conjunto con otras teoristas. Entonces fue creado el NCRCS, Consorcio para la Investigación del Dolor Crónico, como resultado de esta primera reunión. Luego de la fundación del Consorcio para la Investigación del Dolor Crónico, los miembros realizaron numerosos estudios de investigación cualitativa conjunta sobre poblaciones de individuos afectados por trastornos crónicos o potencialmente mortales, sobre cuidadores, familiares y sobre individuos que habían sufrido la pérdida de un ser querido. Yo realmente centré mis estudios individuales en los diagnósticos de cáncer, en cuidadores familiares de niños, en cuidadores de adultos con una enfermedad mental y en individuos que habían sufrido la pérdida de un ser querido. Además de sus publicaciones profesionales, Georgine ha realizado numerosas presentaciones sobre temas relacionados con el duelo, pérdida, la muerte y el moribundo a grupos de profesionales y público en general, en tribunales locales, estatales, nacionales e internacionales. Pero también se ha implicado intensamente en la formación de personal de apoyo en el síndrome de muerte súbita del lactante en Carolina del Norte y de voluntarios de hospitales para enfermos terminales locales y regionales. En el año 2002, Elkins recibió el premio EAS Carolina University Scholar Fisher en reconocimiento de la excelencia en la integración de la investigación en el ejército de la formación. Además, antes de jubilarme, ejercí la docencia en cursos universitarios de enfermería psiquiátrica y de salud mental e investigación en enfermería, un curso de máster en formación en enfermería y un curso de grado interdisciplinario que se titula Perspectives on Death DIN. En la actualidad soy la directora de formación clínica, el Vidant Medical Center en Cambridge, Carolina del Norte. Bien, y como ustedes acaban de escuchar, amigos, ella es Georgine Waskill Aikes, teorista que nos habla acerca del duelo disfuncional. Pero démosle la bienvenida ahora a Mary Lerman Burker. Mary, bienvenida. Cuéntanos un poco más de ti, dónde naciste, cómo te desempeñaste, cuál fue tu rol y papel como enfermera y cómo fue el inicio a esta teoría del duelo disfuncional. Bienvenida, Mary. De poder compartir en este espacio educativo. Bueno, mi nombre es Mary Lerman Burke, nací en Sandusky, Ohio. Me diplomé en enfermería en la Facultad de Enfermería de Gold Samaritan Hospital de Cincinnati en 1962. Tras varios años de experiencia laboral en enfermería pediátrica, me licencié en enfermería con sobresaliente cum laude en la Facultad de Rhode Island, Providence. En 1982 terminé un máster en enfermería paterno-infantil en la Boston University. Al principio de mi carrera, ejercí la especialidad de enfermería pediátrica en el campo de la atención primaria y el paciente agudo. Ingresé en el cuerpo docente del Departamento de Enfermería de Rhode Island College como profesora clínica en 1980 y pasé a ser profesora a jornada completa en 1982. Luego como profesora adjunta en 1987, profesora titular en 1991 y catedrática en 1996. Mary Burke se interesó por el concepto de duelo disfuncional durante su programa de doctorado tras una práctica clínica en el Child Development Center del Rhode Island Hospital, mientras trabajaba allí con niños con espina bífida y sus padres. Tuvo la noción clínica de que las emociones que observó en los padres coincidían con el duelo disfuncional descrito por primera vez por Osansky en 1962. Los estudios individuales de Burke en esta serie se centraron en el duelo disfuncional, en parejas estériles, en niños de padres con trastornos disfuncionales y en padres que habían sufrido la pérdida de un ser querido.
Los estudios analizados conjuntamente dieron lugar al desarrollo de una teoría de nivel medio de duelo disfuncional publicada en 1998. Y bueno, ya para cerrar con mi presentación, por lo general suelo participar en numerosas organizaciones profesionales y de la comunidad. Soy miembro de Rhode Island Board. He recibido el premio Outstanding alumna por mis contribuciones a la formación en enfermería del Departamento de Enfermería de Rhode Island College y el premio Rhode Island College Alumno Honor Brook Comunicación Personal 2005. Mary Lerman Burger, señores. Muchísimas gracias por esa presentación, Mary. Y doy ahora la bienvenida a Margaret. Margaret, cuéntame cómo estás. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio educativo con los compañeros de enfermería del área andina. Cuéntanos, Margaret, cómo estás. Háblanos un poco más acerca de ti, de tu trayectoria, de tu formación como enfermera y de tus aportes a esta teoría del duelo disfuncional. Bienvenida, Margaret. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por abrirme en un pequeño espacio a estas aulas de aprendizaje. Mi nombre es Margaret Hawisworth. Nací en Brockville, Ontario, Canadá y crecí en Prescott, Ontario. Entré en la Escuela de Enfermería Brockville, en el Hospital Brockville, Ontario, donde me gradué en 1953. Luego viajé en 1959 a Estados Unidos. Entré a cursar estudios donde obtuve una diplomatura en Enfermería de Salud Pública. Además obtuve una licenciatura en Enfermería en 1973. Y también conseguí un máster en Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental en Boston College en 1974. Y un doctorado en Administración de la Formación en University of Connecticut en 1989. Ha trabajado como enfermera en salud pública y en psiquiatría y salud mental. En 1974 se incorporó como asociada al Departamento de Enfermería de la Facultad de Rhode Island y alcanzó el puesto de profesora titular en 1992. Su principal área de docencia ha sido el cuidado psiquiátrico, tanto mediante charlas teóricas como mediante la práctica clínica. Empecé a trabajar en la práctica privada en 1993 y mantuve este puesto durante 5 años. Mi interés por la enfermedad crónica y su relación con la aflicción se inició durante el trabajo. Esto fue como orientadora en un grupo de apoyo para mujeres con esclerosis múltiple. Esta práctica llevó a cabo mi tesis, un estudio etnográfico de mujeres con esclerosis múltiple, esto utilizando un enfoque de interacción simbólica. Esta investigación se aceptó para una ponencia en el Congreso. Esta investigación se realizó en Sigma Theta Tau en Apei, en Taiwán, en 1989. En esta conferencia se familiarizó con las investigaciones sobre duelo disfuncional después de asistir a una presentación en Burke. Durante 7 años en que fui miembro, el consorcio publicó 13 artículos y presentó los resultados de mis estudios en congresos internacionales, estatales y regionales. Sin duda alguna son 3 grandes mujeres apasionadas por adentrarse en un poco más y poder indagar esa parte del ser que cruza en momentos o situaciones tan difíciles como es la pérdida de un ser querido. Duelo disfuncional. Georgine, Mary y Margaret, ahora cuéntenos un poco más acerca de esas fuentes teóricas en las que ustedes basaron esa teoría de rango medio. ¿Qué nos pueden contar acerca de eso? Bueno, nuestra teoría de rango medio está basada en fuentes fundamentales, como por ejemplo el trabajo de Olszewski en 1962, fue citado como la base del concepto original del duelo disfuncional. El modelo de estrés y adaptación de Lazarus y Folkman en 1984 fue la base para la conceptualización del afrontamiento del duelo disfuncional por las personas. El concepto de duelo disfuncional surge con el trabajo de Olszewski. En 1962, las observaciones de Olszewski sobre padres de niños con retraso mental
indicaban que estos padres presentaban una pena recurrente, acuñando el término de duelo disfuncional. Mi colega Mary Burke, en sus estudios de niños con espina bífida, había definido el duelo disfuncional como una tristeza penetrante, que es de naturaleza permanente, periódica y progresiva. El NCRCS no limitó su teoría a la existencia del duelo disfuncional, sino se trató de analizar la respuesta ante el mismo. El Consorcio para la Investigación del Dolor Crónico no limitó su teoría de la existencia del duelo disfuncional, sino que trató de analizar la respuesta ante el mismo. Por tanto, la teoría a nivel medio del duelo disfuncional extendió la base teórica no solo en la experiencia del duelo disfuncional en ciertas situaciones, sino también a las estrategias de afrontamiento ante el fenómeno. A continuación, vamos a señalar esos principales conceptos y sus definiciones. Empecemos. Duelo disfuncional. El duelo disfuncional es la discrepancia continua por una pérdida que es generalizada y permanente. Los síntomas del duelo se repiten periódicamente y son potencialmente progresivos. Pérdida. La pérdida tiene lugar por una discrepancia entre situaciones o experiencias, ideales o reales. Por ejemplo, existe un niño perfecto y un niño con un trastorno crónico que difiere del ideal. Situaciones desencadenantes. Las situaciones desencadenantes son situaciones, circunstancias y estados que ponen de relieve la discrepancia o la pérdida recurrente e inician o exageran sentimientos del duelo. Métodos de gestión. Los métodos de gestión son medios mediante los que los individuos pueden tratar el duelo disfuncional. Pueden ser internos, estrategias internas de abordaje, o externos, con un profesional sanitario o intervenciones de otras personas. Gestión ineficaz. La gestión ineficaz se debe a las estrategias que aumentan la inequitud del individuo o aumentan los sentimientos del duelo disfuncional. Gestión eficaz. La gestión eficaz se debe a estrategias que pueden aumentar el confort del individuo afectado. Muy bien, Georgie, Mary y Margaret. Cuéntenos ahora cuál fue el uso de los datos empíricos los cuales desarrollaron en su teoría del duelo disfuncional. Los indicios empíricos que resaltan la definición conceptual inicial del duelo disfuncional del NCRCS derivan de las entrevistas con madres de niños con espina bífida que Burke realizó como parte de la investigación para su tesis. Aquí definió que el duelo disfuncional como una pena generalizada y halló que la experiencia era permanente, periódica y potencialmente progresiva. Mi trabajo inicial fue el comienzo de una serie posterior de estudios como la base para las guías de las entrevistas utilizadas en estos estudios. Los estudios que realicé incluían personas con cáncer, estériles, con esclerosis múltiple o enfermedades de Parkinson. También me enfoqué en los cónyuges o cuidadores de personas con enfermedad mental crónica, esclerosis múltiple, enfermedades de Parkinson. Según estos estudios, las teóricas postularon que el duelo disfuncional tiene lugar en cualquier situación en la que no se resuelve la pérdida. Estos estudios no demostraron de forma coherente que las emociones asociadas empeorarán con el tiempo. Sin embargo, las autoras concluyeron que los estudios confirmaban el potencial de progresión e intensificación del duelo disfuncional con el tiempo. Las teóricas del Consorcio de Enfermería para la Investigación del Dolor Crónico ampliaron sus estudios a individuos que presentaban una única pérdida de un ser querido y observaron que esta población presentaba los mismos sentimientos de duelo disfuncional. Utilizando los datos empíricos de estas series de estudios, pudimos identificar acontecimientos o situaciones primarias que desencadenaban la reexperiencia de los sentimientos iniciales del duelo. En todas las poblaciones se observó que los recuerdos de normas y aniversarios
desencadenaban el duelo disfuncional. Los cuidadores familiares y las personas con trastornos disfuncionales presentaban desencadenantes en el control de las crisis. Las teóricas resumieron una década de investigación con individuos con duelo disfuncional y observaron que este fenómeno tiene lugar normalmente en personas con trastornos crónicos, en cuidadores, familiares y en personas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Bien, Mari, Margaret y Georgine, de verdad que para mí es todo un placer estar con ustedes aquí, hablando acerca de esta teoría de nivel medio, por cierto, que nos habla sobre el duelo disfuncional. Georgie, cuéntanos sobre esas principales primicias que dieron ustedes en esta teoría del duelo disfuncional. Claro, por supuesto. Hablando de la persona, nos encontramos que los seres humanos tienen una percepción idealizada de los procesos vitales y de la salud. Las personas comparan sus experiencias con el ideal y con quienes lo rodean. Aunque la experiencia de cada persona con la pérdida es única, existen características comunes y previsibles acerca de la experiencia de la pérdida. En el caso de salud, lo manifestamos cuando hay un funcionamiento normal. La salud de una persona depende de la adaptación a discrepancias asociadas a la pérdida. El abordaje eficaz origina una respuesta normal a las pérdidas vitales. Por ejemplo, en el entorno hay interacciones en un contexto social que incluye el ambiente familiar, social, laboral y de asistencia sanitaria. Los individuos responden a sus evaluaciones de sí mismos con respecto a las normas sociales. Finalmente, cuando hablamos de enfermería, es entender y diagnosticar el duelo disfuncional y ofrecer intervenciones. Está dentro del ámbito de ejercicio de la enfermería. Las enfermeras pueden ofrecer una guía anticipatoria a individuos de riesgo. Los roles principales de las enfermeras incluyen presencia empática, experiencia en docencia y cuidados, y competencia profesional. Muy importante entender estos 4 enfoques que estas 3 teoristas le dan a su teoría del duelo disfuncional. Bien, como también es importante entender la aceptación por la comunidad de enfermería, teniendo en cuenta esas 3 perspectivas, donde está la práctica, la formación e investigación, juntas para representar un marco y poder analizar la aceptación por la comunidad de enfermería. Ahora, ¿qué tal Mari o Margaret, o quizás Georgine? Cuéntenos un poco sobre su planteamiento lógico y esos fundamentos teóricos en los cuales se basaron su teoría. Bueno, en cuanto al planteamiento lógico, es importante mencionar que esta teoría se basa en diversos estudios cualitativos. A través del análisis de 196 entrevistas, surgió la teoría del nivel medio del duelo disfuncional. Con pruebas empíricas claras, pudimos descubrir el fenómeno del duelo disfuncional, pues así identificando desencadenantes comunes del nuevo duelo y describir mecanismos internos para hacerle frente al papel de las enfermeras en la gestión externa del duelo disfuncional. Ahora, mencionaré nuestros fundamentos teóricos. Mencionaré algunos, como por ejemplo, el duelo disfuncional es de naturaleza clínica. Un ser humano que presenta una pérdida única o continua percibirá una discrepancia entre el ideal y la realidad, como también las intervenciones de los profesionales sanitarios pueden o no ser eficaces para ayudar al individuo o recuperar el equilibrio normal. Muy bien amigos, y esto ha sido todo por hoy. A ustedes 3, Georgine, Mari y Margaret, les quiero agradecer nuevamente por brindarnos este espacio educativo y poder conocer un poco más acerca de esta teoría del duelo disfuncional. Por hoy me despido. Eso fue Aulas Educativas del Área Andina, Enfermería en la Dimensión Filosófica. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.